Vivimos en una época en la cual el estrés, la ansiedad, la depresión, el temor y la incertidumbre inundan la vida de la mayoría de los seres humanos de este planeta. Lo mismo sucedió con Adán y Eva, pero déjenme comentarles a ustedes lo que sucedió con Adán y Eva. Ellos vivían en un mundo perfecto, en un mundo sin pecado. Tenían una comunión estrecha con su Creador. Cara a cara tenían una relación. Sabemos todos que vino el pecado y todo lo que ellos tenían se perdió. ¿Y cuál fue el motivo por la cual ellos tomaron una decisión de ir en contra de su Creador? Y es interesante notar que la palabra de Dios en Génesis capítulo 3, versículo del 6 al 8, nos muestra el resultado de haber desobedecido a su Creador. En Génesis 3, capítulo del 6 al 8 dice: y vio la mujer que el árbol era bueno para comer, y que era agradable a los ojos, y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió. Y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos, y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higas, y se hicieron delantales. Y oyeron la voz de Jehová Dios, que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Después de haber tenido una relación estrecha con su Creador, Adán y Eva mostraron una reacción que hoy día mucha gente la tiene, y se llenaron de temor. Fueron y se escondieron después de haber escuchado la voz de su Creador. En el versículo 9, versículo 10 nos dice: mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo: ¿dónde estás tú? Y él respondió: oí tu voz en el huerto y tuve miedo, porque estaba desnudo y me escondí. El evitar a Dios es la conducta natural del ser humano. Aquel que está viviendo en el pecado, que está lleno de temor, tiene por consiguiente alejarse de su Creador, alejarse de su Dios. Adán y Eva, la primera reacción que tuvieron después de haber desobedecido a Dios fue que se llenaron de miedo, de temor. Ahí es donde se origina el miedo que hoy día muchos experimentan. En Juan capítulo 6, versículo 44, la palabra de Dios nos dice que ninguno de nosotros podemos acercarnos a Dios, porque el ser humano decidió por naturaleza, se tiende a alejarse de Dios y llenarse de temor, llenarse de angustia, llenarse de preocupación. Y la palabra de Dios dice en Juan capítulo 6, versículo 44, lo siguiente: Jesús respondiendo y le dijo: ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no lo trajere, y yo le resucitaré en el día postrero. El Dios es aquel que nos lleva a la salvación, a su conocimiento. Ahora, ¿qué fue lo que pasó realmente? Que Adán y Eva se llenaron de miedo. Yo no sé si tú estás pasando por miedo. Tienes temor, tienes angustia, tienes depresión. Pero vamos a ver lo que la palabra de Dios dice. ¿Cuál es el resultado del miedo? ¿Por qué nos llenamos de miedo? ¿Por qué Adán y Eva se llenaron de miedo? Vayamos nuevamente a Génesis capítulo 2 y veamos cuál es la consecuencia o el origen del miedo. Génesis capítulo 2, versículo 16 y 17. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. ¿Por qué? ¿Cuál es el origen del miedo? El origen del miedo se da por no obedecer un mandato.
Aquí acabamos de leer, y mandó Jehová. Sigamos adelante, Génesis capítulo 3, versículo 11. Y Dios le dijo: ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol de que yo te mandé que no comieses? Vean el versículo 17. Y el hombre dijo: por cuanto obedecisteis a la voz de tu mujer y comiste del árbol que te mandé diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. ¿Cuál fue la razón por la que Adán y Eva se llenaron de temor? En pocas palabras, fue por desobedecer la palabra de Dios, la palabra de su creador. 3 veces el creador, Elohim, les dijo: ¿acaso has comido del árbol que te mandé que no comieses? Y el resultado fue desobediencia, y fueron llenos del temor. ¿Qué trajo? ¿Cómo llegó el miedo a la vida de Adán y Eva? ¿Y cómo viene el miedo a cada una de nuestras vidas? Solamente hay una palabra, y eso es pecado, desobediencia. Isaías capítulo 1 versículo 18 se nos dice que Dios desea que nosotros nos acerquemos a Él para deshacernos de nuestros pecados, para que Él pueda restaurar lo que se perdió en el huerto del Edén. Isaías capítulo 1 versículo 18. Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuentas. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. El pecado es el que trae el miedo a la vida de cada uno de nosotros. La desobediencia a la palabra de Dios nos llena de miedo, nos llena de temor, nos llena de angustia, nos llena de depresión. Pero gloria a Dios que Él tiene un plan para liberarnos del miedo. En Juan capítulo 3 versículo 16 dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. El plan de Dios que Él estableció tiene como propósito librarnos del miedo, de la depresión, de la angustia y del pecado. Miren lo que dice en 1 Juan capítulo 4 versículo 18. En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor. ¿Cómo nosotros podemos echar afuera el temor, la angustia, depresión, o como usted le quiera llamar en este momento? ¿Cómo usted y yo podemos deshacernos del temor que tenemos en nuestras vidas? El Señor dice que la única forma es con el amor perfecto. ¿Y qué es el amor perfecto? El amor perfecto, podríamos decir en una explicación avanzada, es obediencia. Y el pecado entonces viene a ser ¿qué? Una desobediencia. ¿Por qué? Porque en Juan capítulo 14 versículo 15 se nos dice: si me amáis, guardad ¿qué cosa? Mis mandamientos. Y nosotros podemos encontrar los mandamientos de Dios en Éxodo capítulo 20 del versículo del 4 en adelante. Ahí nosotros vemos los mandamientos de Dios, que cuando nosotros le obedecemos no pecamos, no hay temor, no hay angustia, no hay depresión, no hay ansiedad. Porque el problema de todo lo que la sociedad hoy vive es a consecuencia del pecado. Es por estar separado
y no confiar plenamente en la palabra de Dios. Los invito a que usted lea todo el capítulo de Éxodo, capítulo 20, y usted se dará cuenta cuál es la voluntad de Dios para cada una de nuestras vidas. Nosotros debemos de recordar que el amor perfecto de Dios echa fuera el temor. ¿Y cómo sucede esto? El Señor nos ha dado un ejemplo. Ustedes recuerdan que Jesús había subido a una barca, y cuando se subió a la barca, los discípulos empezaron a remar para ir hacia la otra orilla. Y en el medio del mar se vino una tormenta que la barca se estaba hundiendo. Pero había algo interesante, que Yeshua, dormía en la barca. Los discípulos estaban angustiados, temerosos de que la barca se hundiese. Y fueron y despertaron a su maestro y le dijeron: maestro, ¿qué no te preocupas de que la barca se está hundiendo? ¿No te preocupas? ¿Por qué no vienes a ayudarnos? Le estoy dando la versión de un servidor, pero yo imagino que le empezaron a decir varias preguntas, y dijeron: ¿por qué no vienes a ayudarnos? Que nos ahogamos. ¿Y cuál fue la actitud de Cristo? Se puso de pie y le dijo al mar, le dijo ¿qué? Calla. Y el mar ¿qué? Se puso en paz. Ese es el ejemplo que Cristo nos ha dejado a cada uno de nosotros. Ahora, note lo que dice en Salmos 56:3. Yo los insto a que ustedes memoricen este versículo, porque en Salmos 56, versículo 3, noten lo que dice: en el día que temo, yo en ti confío. ¿Cómo nosotros podemos confiar en el tiempo del temor, en el tiempo de angustia, en el tiempo de depresión? ¿Cómo podemos llegar a confiar en nuestro Creador, en nuestro Dios, en nuestro Salvador? ¿Cómo tú y yo podemos llegar a confiar plenamente en Él? Él dice: en el día que yo temo, en ti confío. ¿Saben ustedes que la única forma en que usted y yo podemos confiar, se nos dice en Génesis capítulo 1, versículo 1, dice: y Él dijo, sea la luz, y fue la luz. Y cada una de las cosas que fue Él creando, fue con el poder de su voz. Usted y yo solamente podemos confiar en la palabra de Dios, porque si Dios lo dijo, Él lo cumple. Él es el mismo ayer, hoy y mañana. Él no cambia. ¿Por qué? Porque en Mateo 28, versículo 18, la palabra de Dios nos dice palabras de esperanza para cada uno de nosotros, en lo cual desea que nosotros prestemos atención a ella. En Mateo 28, 18, la palabra de Dios nos dice: y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Toda potestad, todo poder, todo dominio se le ha dado a Cristo, a Yeshua, en el cielo, en la tierra. ¿Para qué? Para darnos libertad, para darnos promesas, para darnos la certeza de que Él cumple sus palabras. Pero en el momento de más angustia, en el momento de que te llenes de temor, en el momento en que estés en un estado de depresión, de estrés, confía en la palabra de Dios. Confía en las promesas que el Señor te ha hecho para que tú seas libertado de angustia y de temor. ¿Por qué? Porque Él desea quitar de tu vida, quitar de mi vida todo pecado, para que pueda ser extraído toda semilla, todo rasgo de temor que nosotros podamos tener. Porque cuando confiamos en las promesas de nuestro Dios, tenga usted por seguro que Dios le llenará de bendiciones. Y déjame decirte que el pecado lleva a no confiar en la palabra de Dios. Por eso hoy día el Señor te dice: arrepentíos de todo corazón. Entrega tu vida a Él. Confía plenamente en su palabra. Empieza a estudiar las promesas maravillosas que Dios tiene preparadas para ti y para mí, para que podamos tener las bendiciones que Él ha preparado
para tu vida, para tu matrimonio, para tu hogar, para tu trabajo. Y el Señor te hace una invitación hoy en día: no pierdas más el tiempo, confía plenamente en Dios, que Él desea quitar todo temor, porque el amor perfecto saca el temor. Oremos. Querido Padre, Señor, gracias, Señor, te damos por haber hablado en nuestros corazones. Permite que podamos tomar decisiones. En el nombre de Cristo Yeshua te lo pedimos. Amén.